El despertador consciente. Capítulo 24. No os enfadéis con los escépticos. Toda esta reflexión que os traigo a continuación viene tras haber leído en internet un artículo en el que se ponía a parir indiscriminadamente a todos los que sí tenemos creencias más allá de lo físico. En ese texto se nos llamaba poco menos que timadores, estafadores, ingenuos, ilusos y muchas otras lindezas menos amables. La premisa del artículo partía de la base de que todo aquel que defienda cualquier creencia que no se pueda explicar mediante la ciencia solo busca engañar al resto y adormecer el pensamiento crítico de la sociedad. Debo reconocer que en un principio me he sentido un poco ofendido, no tanto por el punto de vista que defendía el texto, que me parece perfectamente lícito y válido como el que más, sino por lo gratuito de los insultos y el menosprecio a la inteligencia de todo creyente en cualquier principio espiritual. Después de darle muchas vueltas, al final he llegado a la conclusión de que no tiene ningún sentido ofenderse ni enfadarse por este tipo de descalificaciones por varios motivos. De entrada, porque si te enfadas por la opinión de otro, por muy contraria a la tuya que pueda ser, no solo no estás respetando su derecho a la libertad de expresión y de opinión, sino que en cierta manera lo estás justificando y dándole motivos para que insista en su cometido. Que alguien tenga una opinión o creencia opuesta o diferente a la tuya en ningún caso es algo negativo, al contrario, eso ayuda a que las ideas crezcan y evolucionen. Así como creo que no es muy sano dar todas tus creencias por absolutas, especialmente aquellas que no se pueden demostrar. Uno puede creer en el karma, en el más allá o en los extraterrestres si quieres, pero en el momento en que damos por incuestionables nuestras creencias, estamos actuando de manera tan cerrada como el escéptico que escribió el artículo del que os hablo. A fin de cuentas, esa actitud solo ayuda a la polarización del pensamiento y de la sociedad, es decir, a crear bandos. Parece que lo importante no es llegar a descubrir la verdad de las cosas, sino imponer nuestra opinión por encima de las demás y demostrar que somos más listos que los que no creen lo mismo que nosotros. Es evidente que para cada individuo su manera de ver la vida será la más correcta, y es muy lícito defender nuestras convicciones, pero nunca debería hacerse pisoteando a la de los demás. Aquí entraríamos en un debate sin salida que solo podría acabar en un conflicto. El escéptico defenderá que todo lo espiritual es una chorrada y el creyente defenderá que es el escéptico el que no entiende todo lo que hay más allá de la vida que respiramos. Lo curioso del asunto es que probablemente los dos tengan parte de razón y a la vez ninguna. De hecho, si existiera una verdad absoluta, aunque dudo que eso pueda existir, se encontraría en algún punto medio entre ambos puntos de vista. No me atrevo a decir si más cerca de uno o del otro, pero seguro que en ninguno de los dos extremos. Me gusta pensar que el escéptico podría descubrir muchas más cosas de las que sus sentidos le hacen llegar si no partiera siempre de la negación rotunda, así como el creyente podría aprender un poco más del negacionismo del escéptico, para comprender que por más creencias que tengas, ahora estamos en un mundo físico y nunca hay que perder eso de vista. Lo más triste de todo es que seguramente si fuéramos algo más abiertos de mente, todos podríamos aprender mucho de los demás, crean o no crean en lo mismo que nosotros. Eso sería lo que enriquecería realmente el pensamiento y la conciencia humana, y sé perfectamente que la dualidad en la que vivimos nos empuja a desconfiar de aquellos que no se posicionan firmemente en una de las dos opciones, pero al menos a mí nada me inspira más confianza que aquel que es capaz de creer cosas que no entiende al mismo tiempo que las cuestiona en todo momento. Si alguien está más cerca de encontrar la verdad de la vida, sin duda será esa persona. Así que amigos creyentes y amigos escépticos, tengo varias cosas que deciros. En mi caso concreto nunca me he escondido en este podcast, y si lo habéis ido siguiendo sabéis de sobras que yo sí tengo ciertas creencias sobre lo espiritual y todo lo que se considera esotérico o paranormal. Pero también he dicho más de una vez que esto no ha sido así toda la vida. Digamos que también tuve mi época escéptica potente. Que cualquier escéptico convencido pensará que eso no es posible, porque un escéptico auténtico no se puede convertir en un magufo que cree en chorradas de fantasmas y energías mágicas. Y a esa persona le diré que entiendo perfectamente su punto de vista, y tiempo atrás incluso lo hubiera suscrito con todas las letras. El problema aparece cuando las circunstancias y las experiencias de la vida no te dejan más remedio que cambiar ese planteamiento porque te lo han hecho trizas ante tus propias narices. Lo que voy a decir ahora no es mi caso, pero sirve como ejemplo. Tú puedes decir que los extraterrestres no existen, pero si esta noche aparece un platillo volante en tu ventana, tendrás que comerte tus palabras o alegar algún tipo de enajenación mental. Sabes que nadie te va a creer si lo cuentas, igual que no lo hubieras creído tú si te lo contaran, pero habiendo ocurrido ante tus propios ojos, ¿cómo vas a negarlo a partir de ahora? Cualquier cosa puede parecerte imposible hasta que deja de serlo. De hecho, creo que es hasta lógico que cualquiera pueda ser escéptico cuando no ha tenido absolutamente ningún contacto o experiencia con algo que su lógica no sea capaz de explicar. Pero no solo eso, también se debe a la naturaleza desconfiada del ser humano y a los límites de nuestra percepción. Entendemos el mundo en base a lo que percibimos y eso queda totalmente supeditado a lo que los sentidos nos hacen llegar. Por lo tanto, es lógico aplicar esa máxima de si no lo veo, no lo creo, aunque con esto no siempre somos tan estrictos.
Hoy en día nadie duda de la existencia de los dinosaurios, aunque nadie ha visto nunca uno de verdad. Es cierto que tenemos los fósiles y los huesos excavados para que nuestra vista y nuestra lógica puedan respirar tranquilas y confirmar así la existencia de estos extintos animales, y luego ya dejar que la imaginación haga el resto. Pero pensadlo un momento, si no hubieran quedado restos y no tuviéramos esos esqueletos tan bien montados en los museos, si encontrásemos un texto antiguo que hablase de reptiles gigantes que campaban por la tierra a sus anchas, capaces de medir 15 metros de alto, ¿creeríamos en su existencia? Probablemente no, aunque la no creencia no significaría que no hubieran existido, solo que no podemos demostrar que fue así, y por ello muchos no lo creerían. Por lo que ahora os pregunto, ¿existieron los dragones? En esencia un dragón nos lo describen como algo parecido a un dinosaurio, con o sin alas y que escupía fuego por la boca. Quizás sea eso del lanzallamas incorporado de serie lo que hace que tambalee la cuestión de su existencia, pero si ese fuego dependiese de un órgano de tejido no óseo, tal vez podría no haber quedado rastro fósil como no lo ha quedado por ejemplo de la lengua. ¿Cómo podríamos decir con certeza que no existieron en realidad? Que sí, que solo es un ejemplo estúpido para jugar un poco, pero si queréis un ejemplo mejor, igual es culpa de las películas, pero todos visualizamos a los dinosaurios como los cocodrilos actuales, con escamas y la piel muy rugosa, ¿verdad? Pues hay varios estudios paleontológicos que sostienen que los dinosaurios tenían el cuerpo cubierto de plumas, pero no se puede demostrar porque no quedaron suficientes pruebas. Incluso si esa teoría fuese errónea y tuvieran la piel rugosa, ¿de qué color sería su piel? Todos los imaginamos de color verde o marrón porque nuestros reptiles contemporáneos suelen ser así, pero los dinosaurios podían haber sido de color rosa chicle y nunca lo podríamos saber. Todo esto solo lo digo para demostrar que incluso aquello que damos por absoluto en nuestras mentes, en base a lo que nos han contado los supuestos expertos, no tiene por qué ser así en realidad. Es como si la humanidad se extinguiera en un momento dado y futuras civilizaciones encontrasen nuestros restos. Probablemente nos imaginarían completamente calvos y sin nariz ni orejas, porque en condiciones normales ni el pelo ni el cartílago se fosilizan. ¿Cómo podrían saber esos seres del futuro que lucíamos lustrosas melenas y orejas de toda forma y tamaño? Resumiendo, que está muy bien basar nuestras creencias en lo que podemos percibir con los sentidos o con las pruebas físicas que hayan quedado, pero eso no significa que sean absolutamente ciertas. Tal vez solo lo sean en parte y las damos por absolutas. Por lo tanto, amigos escépticos, tenéis todo el derecho del mundo a opinar que todo lo que no se pueda probar no existe, pero eso no significa necesariamente que estéis en lo cierto. Del mismo modo y al revés que los creyentes que defienden a muerte sus teorías en base a textos antiguos, jeroglíficos o pinturas rupestres. Es cierto que podrían considerarse una prueba, pero ¿quién nos dice que esos documentos no son fruto de la imaginación de los seres de la época o simplemente de algunos gamberretes con mucho tiempo libre? Pero no es lo único a tener en cuenta en todo este tema. Volviendo con los escépticos, está muy bien que uséis la ciencia como arma y escudo para defender vuestra visión de la vida. Yo soy el primer apasionado por la ciencia y podéis creerme en esto o no. Pero es que ni siquiera voy a utilizar el sobado argumento de que muchas cosas no tienen explicación todavía porque la ciencia no ha alcanzado la evolución suficiente. No hace falta ni recurrir a eso. Si me lo permitís, voy un paso más allá y seguramente nos va a gustar este planteamiento. A los apasionados por la ciencia, como un servidor que os habla, nos encanta aprender, leer artículos divulgativos, estar al tanto de los nuevos descubrimientos, pero ¿realmente contrastamos la nueva información que nos van haciendo llegar o nos la comemos con patatas digan lo que digan? Pero esperad, no os lancéis a mi cuello todavía que esto no es un ataque a la ciencia en sí misma, aunque sí a ciertos sectores científicos. Hoy en día puede salir cualquier señor con una bata blanca por la tele o en una revista científica diciendo, por ejemplo, que han descubierto vida inteligente en el planeta Neptuno y la mayoría nos lo creeríamos. Si lo dice un tío cualquiera en un canal de YouTube, seguramente no, pero si lo dice un señor con bata que ha estudiado en Harvard, nos puede decir absolutamente lo que quiera que nos lo tragaremos sin dudar. Pero voy más allá, se nos llena la boca hablando de la ciencia, del conocimiento y del método empírico, que recuerdo que consiste en comprobar y demostrar con pruebas cualquier teoría. Entonces un día lees en un libro de texto o en una enciclopedia que en el sistema solar hay un planeta llamado Urano, compuesto principalmente por helio y que se encuentra a 20 unidades astronómicas del Sol, y lo das por bueno. ¿Realmente alguien se ha tomado la molestia de utilizar un telescopio y comprobar si Urano está realmente allí? Ojo, que no digo que no lo esté, seguramente lo estará, pero si tanto proclamas eso de si no lo veo, no lo creo, ¿por qué te crees a fe ciega la existencia de un planeta que no has visto nunca? Y sí, ya sé que ahora saldrán los astrónomos expertos hasta debajo de las piedras, pero no hace falta, solo era para poner un ejemplo. Lo que vengo a decir, y podéis contradecirme si creéis que me equivoco, es que la inmensa mayoría no es experta en nada, aunque les encante aparentar que sí lo son. Les dicen cualquier cosa, la dan por buena y ya está, directamente al archivo de memoria científica. Conste de nuevo que no pongo en duda la ciencia ni la existencia del planeta en cuestión, pero al menos soy lo suficientemente honesto conmigo mismo para poder decir que creo en la palabra de los astrónomos o científicos que me dicen que es así, pero que por mí mismo no lo he comprobado nunca.
De hecho, si lo pensamos un poco, el prestigio de un científico depende en gran medida de una cosa muy sencilla, su credibilidad, es decir, el grado en que cualquiera pueda creer en sus investigaciones y conclusiones. Y sí, he dicho creer, espero que me perdonéis por ello. Sé que esto va a doler un poco, pero en cierto modo la ciencia se ha convertido en una especie de credo, como una nueva religión. Se critican mucho a las religiones, y con razón, por supuesto, porque la mayoría proclaman que solo ellas tienen la verdad absoluta, pero es que la ciencia hoy en día se comporta de una manera muy parecida. Todo lo que la ciencia no pueda comprobar no existe, es un timo o un exceso de imaginación, igual que en tiempos antiguos todo aquel que fuera en contra de la voluntad de Dios era un hereje y merecía ser castigado. Sí, hemos evolucionado en conocimiento, pero desde luego no mucho en la forma. Y sí, la cosa ha cambiado, porque ahora cuando se afirma algo siempre es con unas pruebas detrás que lo respaldan, pero vamos a ser realistas, pruebas que solo podrían verificar los más estudiados. De hecho, bastaría con que la comunidad científica se pusiera de acuerdo y podrían colarnos absolutamente cualquier cosa. Que por suerte siempre hay voces críticas y con conocimientos para evitar que eso pase, pero basta con que el colectivo científico los desacredite y los desprestigie para convertirlos en simplemente unos parias. Es triste, pero en Internet hay cientos de ellos y tal vez alguno tenga más razón y más conocimiento de lo que podamos creer. Pero aún diré más, ya ni siquiera importa si uno se toma la molestia de comprobar lo que dicen los científicos o no, porque lo más importante aquí es, ¿de verdad sois tan ingenuos para creer que los científicos nos cuentan todo lo que descubren? Y ojo, que no lo digo en plan, uy, qué malos son todos los científicos, no, al contrario, es que en la mayoría de casos, aunque quieran, no deben poder contarlo, y esto suele ser culpa de las entidades para las que trabajan, como universidades o centros de investigación privados, que al final siempre están controlados, financiados y supervisados por los gobiernos o empresas privadas que utilizan esos descubrimientos para sus propios intereses, ya sean bélicos, económicos o de poder. Resulta cuanto menos curioso que los grandes avances de la ciencia y la tecnología primero tengan aplicaciones militares y luego ya se compartan con el gran público. Todo el mundo sabe que la tecnología militar suele ir varios años adelantada a la tecnología del mercado, y esto no es algo nuevo, como ejemplo de lo visto en la Segunda Guerra Mundial. Nadie tuvo ni idea de lo que era una bomba atómica hasta que se lanzaron las de Hiroshima y Nagasaki. Seguramente cualquier escéptico de principios de los años 40 diría que era imposible fabricar una bomba capaz de arrasar una ciudad entera, y menos en base a reacciones nucleares. Lo mismo que pasa hoy cuando hablamos del helio 3 o la antigravedad y tantos otros temas, que algún día nos los encontraremos en nuestras casas, aunque hoy a muchos les parezca algo imposible. De hecho, tampoco sería descabellado que la ciencia y la tecnología pudieran haber probado ya la existencia del alma o de la energía humana, pero de ser así, ¿realmente creéis que nos lo dirían? Yo puedo ser un iluso utópico, pero hasta ahí llego. Jamás lo contarán si lo descubren, no vaya a ser que todos, escépticos incluidos, nos pongamos a investigar y desarrollar esa parte de nosotros mismos y les estropeemos el chiringuito que tienen montado. Lo mismo que pasó con los coches que funcionaban con hidrógeno, con el sistema universal de electricidad gratuita que desarrolló Nikola Tesla hace más de un siglo, o la cura para un montón de enfermedades que ahora mismo arrasan el planeta. Cosas que es mejor mantener fuera de nuestro alcance para el único beneficio de ciertas élites. Y sí, además de creer en temas espirituales, también me va el rollo conspiranoico. Soy una especie de promiscuo de las creencias, ¿qué le vamos a hacer? Pero los escépticos no están equivocados en todo, al contrario, de hecho, seguro que aciertan en la mayoría de cosas. Pero lo más importante es que tienen todos los motivos del mundo para no creer en nada, especialmente en temas de espiritualidad. Me gustaría poder decir lo contrario, pero la espiritualidad hoy en día tiene grandes problemas. El más importante, la monopolización que sufre por parte de las diferentes religiones. No importa si es catolicismo, judaísmo, islam o cualquier otra. En su gran mayoría, las religiones se han convertido en las únicas portavoces de todo lo espiritual, y el problema ya no es siquiera el uso y abuso que han realizado a lo largo de los años con este tema. El problema es el ejemplo que dan. No se trata de estigmatizar a la religión en sí misma, son sus representantes los que no hacen bien las cosas. Deberían promover la caridad y la generosidad, pero tienen patrimonios más grandes que las mayores empresas. Deberían promover la bondad, la comprensión y la piedad, pero difunden odio hacia el diferente y tachan de inmoral o de herético a lo que no encaja con sus principios morales o éticos, llegando a consentir penitencias físicas incluso mortales. Deberían darnos esperanzas y ganas de hacer el bien, pero nos asustan y nos amenazan con fuegos eternos y condenación si no hacemos lo que nos dicen. A mí que me perdonen, pero aquel que usa el miedo o el terror de los demás para lograr sus fines, creo que se le llama terrorista. Y estos solo son algunos de los ejemplos, pero amigos escépticos y creyentes, la espiritualidad no es nada de todo eso. Solo ha sido utilizada como arma por personas que probablemente no tengan ni siquiera un espíritu humano. Gente que solo busca poder e influencia aprovechándose del miedo a lo desconocido, y así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. La espiritualidad, como yo la veo, consiste en desarrollarnos internamente a nivel de conciencia, de alma y, en definitiva, como seres humanos de la manera que cada uno considere oportuno. Nadie debería decirnos cómo vivir o cómo profesar nuestra espiritualidad, especialmente si esas indicaciones van acompañadas de intereses económicos, políticos o de poder. Por eso no podemos enfadarnos con los escépticos por no creer. ¿Cómo iban a hacerlo con semejantes abanderados?
Si acaso lo que hay que hacer es tenderles la mano y ofrecerles amablemente otros puntos de vista, pero nunca desde el totalitarismo. ¿Cómo puede entender el amor una persona que nunca se ha enamorado? Cualquier científico te puede hablar de neurotransmisores como la serotonina, de circuitos de recompensa o de tendencias psicológicas y sociales varias, pero eso no explica el amor en sí mismo. La única manera para que alguien entienda el amor es haciéndoselo llegar de alguna manera, y creo que es la mejor manera posible de plantearles la espiritualidad a los escépticos, pero no para comerles la olla y que se conviertan a nuestro credo, sino para ofrecerles la posibilidad de ver un poquito más allá de lo que acostumbran a ver, y luego ya que ellos decidan. A fin de cuentas, no se puede obligar a nadie a enamorarse, ¿verdad? Pues en este caso es lo mismo. Cada uno es libre de opinar y creer lo que quiera, y esto va por los dos lados. Siento decirlo, pero probablemente ninguna de las dos posiciones tenga la razón absoluta, porque la razón absoluta no puede existir. Nada es absoluto en este mundo y ojalá nunca llegue a serlo. Eso sí, de existir una verdad universal, solo llegaremos a ella mediante el entendimiento, mediante la hermandad y la solidaridad de ideas. Si nos atacamos continuamente unos a otros, solo generaremos bandos, y si algo nos ha enseñado la historia, es que en toda contienda puede ganar un bando, pero en realidad pierden los dos y toda la humanidad con ellos. Si eres de los escépticos y has llegado hasta aquí, de verdad, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento. Esto no pretendía ser un ataque a todos los que opinan como tú, en ningún caso creo que estéis equivocados en todo, pero tampoco creo que tengáis toda la razón. Solo te puedo decir que hubo un tiempo en que yo opinaba como tú y no me avergüenza reconocerlo, al contrario, aprendí a ser mucho más crítico. Tendemos a creer que aquel que ha sido fiel a sus ideas toda su vida es valiente y honorable, y no diré que no lo sea, pero si nunca ha cambiado de opinión, tal vez sea porque nunca se la ha cuestionado, y sin cuestionamiento no hay avance, al menos creo que esa es la premisa principal del método científico al que tantos aluden. Y lo mismo pero al revés si eres creyente de cualquier tipo de teoría espiritual, religión o conspiración. Estoy de acuerdo contigo en que seguramente haya mucho más de lo que nos cuentan, y estoy aún más seguro de que se nos oculta por motivos desconocidos. Pero tampoco te creas todo lo que te cuenten, desarrolla tu propio criterio, experimenta por tu cuenta y saca tus propias conclusiones sin miedo a que te tachen de esto o lo otro. Pero sobre todo, creas o no lo mismo que otras personas, nunca insultes y deja margen porque quizás aquello que dabas por cierto acabe siendo una patraña o aquello que creías imposible sea más real que la vida misma. Esto es solo una llamada a la concordia de ideas y al desarrollo de la conciencia colectiva e individual. Tal vez si en lugar de enfadarnos entre nosotros nos escuchamos más, igual algún día llegamos a la verdad, y sea una verdad verdadera para todos. ¿Oís eso? Es hora de despertar.